para hablarnos precisamente de las colaciones y de otras cosas sumamente importantes, sobre todo en estas fechas. Alicia Ramírez nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Alicia, Liliana, por estar estás? aquí. Encantada, como ¿Bien? siempre, en este programa que tanto quiero. Muy es un bien. placer, amigos. El tema de las colaciones para nosotros es sumamente importante, sobre todo en una fecha donde tendemos a comer de más. Pero, ¿qué debemos consumir? Vamos a definir previamente lo que es una colación para que quede eso sería aclarado. muy importante. Sí. Y te quisiera decir algo, las colaciones no solamente son muy importantes Sí. para estas fechas donde Claro. estamos comiendo muchísimo. Las colaciones en nuestra vida diaria tienen que estar presentes. ¿Qué son las colaciones? Son aquellas comidas intermedias entre las comidas principales. Vamos a suponer entre el desayuno y la comida hacemos una pequeña comida, se llama colación, y lo podemos hacer también entre comida y cena. Estas tienen una utilidad enorme, simplemente ayudan a tener un mejor peso corporal. Si alguien quiere bajar de peso, es muy importante hacerlas. La manera perfecta de subir de peso es brincándose. Oye, si alguien quiere bajar de peso, lo dicen los nutriólogos, tú lo sabes, como tú, Alicia, es comiendo, no dejando de comer. Es que claro. es lo que luego la gente piensa. Ahí hay una confusión enorme, ¿eh? La gente tiene la idea de que si nosotros queremos adelgazar, lo que tenemos que hacer es dejar de comer. Amigos, esto es un error. Lo que tenemos que hacer es que no haya unos periodos muy prolongados entre una comida y otra. Y para eso están las colaciones. ¿Cuál es su utilidad? La Sí. primera es que cuando lleguemos a nuestra siguiente comida principal, no lleguemos con un hambre voraz. Es decir, si pasa mucho tiempo, vamos a suponer que desayuné a las 7:30 y voy a comer a las 3, es muchísimo tiempo. Sí, es Entonces, mucho. el azúcar en la sangre, estos niveles que tienen que tener un nivel promedio, empiezan a bajar. Sí. Entonces, empiezo a sentir hambre y esto va a hacer que coma más. ¿Ok? Es decir, que a las 11 de la mañana, 10 de la mañana... Dependiendo a qué has desayunado, pero más Claro. o menos en promedio cada 3 horas. Cada Eso 3, sería muy importante. bien. ¿No? Y además, por ejemplo, permítanme decirle, tiene muchas aplicaciones, hay mayor rendimiento intelectual, ¿sí? Claro. Los pacientes con diabetes mejoran muchísimo sus niveles de azúcar y para un control del peso también es muy importante. Por ejemplo, Alicia, el desayuno, yo he escuchado, quiero que tú me lo confirmes, que es la base del alimento, que es como, podríamos decirlo, compararlo burdamente, la gasolina como el coche. No puedes salir a circular a la vida si no desayunaste bien. Me encanta tu comentario. Déjenme decirles, ese comentario es muy importante. Nosotros, de verdad, no podemos salir a desayunar, no podemos salir a la vida si no hemos desayunado. Claro. Es una cosa fundamental. Ahora también hay un error. Muchas veces las mamás, en este afán de que mi hijo coma súper bien, agarran la licuadora, leche, huevo, plátano, avena, nueces, amarantos, mole verde con pollo, ¿no es cierto? Y todo se lo toman de tal manera que eso es una sobrecarga para el cuerpo. Es una bomba. ¿Ok? Tenemos que comer muy importantemente en el desayuno, pero de una manera equilibrada como en todas nuestras comidas. Las colaciones son cantidades mucho más disminuidas. Es decir, nosotros cuando hablamos de comida en México se piensa que es sopa, guisado, arroz, ensalada, frijoles y agua de sabor. Y si pueden un postre, eso no aplica, y menos para una colación. ¿Me Claro, explico? ¿cuáles serían entonces los alimentos adecuados para una colación, bien sea entre el desayuno y la comida o la comida y pues la cena? Alimentos que no sean altos ni en azúcar ni en grasas, por ejemplo, puede ser un yogurt, puede ser una fruta, puede ser una porción de ensaladas, por ejemplo, pepinos, jícamas, zanahorias, e incluso estas las podemos combinar con una proteína, por ejemplo, un poco de pechuga de pavo con algunas zanahorias ralladas. Nueces, unas almendras. Ese es otro tipo también. Podemos usar algún tipo de grasas, como son estas, que son las nueces, los cacahuates. O sea, podemos usar un refrigerio pequeño, Sí. pero que definitivamente nos dé energía para continuar durante el día Claro. y para sentirnos muy bien. Hay estudios publicados donde se ha demostrado claramente que los niños que desayunan adecuadamente y hacen sus colaciones, el rendimiento intelectual es muchísimo mayor. Oye, pero esta colación para niños, por ejemplo, tiene que ser baja en azúcares, ¿no? Sobre todo si están en la escuela, Por pues supuesto. no consumir un lunch que tenga mucho azúcar, que en lugar de energía les va... Yo no solamente diría eso. Para todo el grupo poblacional y durante todas las comidas, no es recomendable de ninguna manera los alimentos con alto contenido en azúcar, porque estos promueven el aumento del peso
Ajá, de tal manera que se desencadena sobrepeso y obesidad, se suben los niveles de azúcar en la sangre y en algunos niños crea hiperactividad. No, Entonces, es importante que las colaciones no estén altas en azúcar ni en grasa. Importantísimo. Frutas, por ejemplo, las verdes son muy recomendables, ¿no? Manzana, uvas. No, aquí lo que es muy importante para tener una colación muy adecuada es que haya una variedad de colores. Que todo sea rojo, blanco, verde, o sea, morado, ¿no? Berenjenas, uvas, manzana verde, roja. O sea, la combinación de colores nos va a dar una mejor nutrición. Y quiero decir algo que es muy importante. Estabas hablando del lunch de los niños. Sí. Muchas veces pensamos que el lunch o la colación es muy importante para los niños. No, para todos los grupos es muy importante que estemos consumiendo colaciones. O sea, todos deberíamos de traer lunch. Todos Después del deberíamos de desayuno. traer lunch. Bueno. Hacemos nuestro desayuno y hacemos nuestra colación. Y ojo, también aplica para después de las comidas. ¿Por qué? Porque si no llegamos a la cena, que nos estamos muriendo de hambre, y la cena tiene que ser ligera. Pero si tengo mucha hambre, entonces Ceno todo. voy a cenar nos de todo. permite además tener un mejor sueño si cenamos ligero. Efectivamente, Gracias. así es, mi querida Gabriela. Gracias, Alicia, por esta recomendación. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar como siempre aquí, amigos. Muchísimas Gracias. gracias. Y bueno,